En este capítulo hablamos con Jorge Lluch, cofundador y CEO de Abacum, una startup de análisis y planificación financiera nacida en Estados Unidos. Jorge y su socio Julio Martínez crearon Abacum en 2020 en medio de la pandemia COVID y hoy, cuando todavía no han pasado 2 años, son muchos los que apuntan a Abacum como uno de los próximos unicornios fundados por emprendedores españoles. Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido. Hola, Evelio, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y aceptar esta invitación. Si Ha te hecho un parece, placer. si te parece, para empezar, me gustaría que nos cuentes brevemente con tus propias palabras quién es Jorge Lluch. Pues brevemente, pues soy casado, ¿no? O sea, soy marido y padre de 3 hijos. Creo que esto es lo que más me define. Y después ingeniero. Empecé mi carrera en la Agencia Espacial Europea y luego me pasé al mundo de las finanzas, ¿no? Paso por consultoría estratégica, hago un MBA, banca de inversión y ahora llevaba 10 años, ¿no? Teniendo la suerte de participar de los mejores proyectos que ha habido en España en el mundo de Internet, teniendo la suerte de trabajar con grandes emprendedores que me han inspirado, ¿no? Para lanzar y estar donde estamos hoy en día. Deportista, me gustan todos los deportes. Eh, Ahora ya me he centrado más en el correr y estas cosas y poco más. Muy bien. Y ahora, para que conozcamos un poco tu empresa, ¿qué es Abacum? ¿Cuál es el problema que ataca y cómo lo soluciona? Abacum es una plataforma, ¿no? De planificación financiera colaborativa. El problema que ataca es, a mí me gusta que la gente lo visualice, ¿no? Ayudamos a empresas medianas, ¿de acuerdo? Somos una plataforma para empresas medianas. Visualizando el problema, como te decía, una empresa pequeña empieza, tiene un Excel, ¿no? Probablemente pues, a lo mejor un director financiero o el fundador que lo gestiona todo él solito o él solita, y a medida que pasa el tiempo, que crece la empresa, pues ese Excel, ¿no? Ese soporte tiene limitaciones. Tiene limitaciones en cuanto a aspectos colaborativos, tiene limitaciones en cuanto a los aspectos funcionales de la carga de datos, ¿no? Y en Abacum lo que se centra es en mejorar toda esa eficiencia, todo ese proceso, ¿no? Tener un sistema que automatice todas las tareas manuales que suponen, como digo yo, dar de comer a la bestia, ¿no? Esa carga de datos manuales que tienes que hacer en los Excels, erradicar, ¿no? Todo ese trabajo manual, el copiar y pegar, y luego pues darte esa plataforma que va a ayudar a que la colaboración ocurra de forma mucho más eficiente. ¿Qué pasa con el Excel? Y Google Sheets pues cambia un poco el paradigma, pero no deja de ser un poco parecido y Google Sheets no tiene la capacidad que tiene el Excel. Esas típicas conversaciones, ¿no? Con el Excel de dónde sale este dato, qué versión del fichero estás mirando. Oye, pues nosotros con Abacum queremos darte una plataforma para empresa mediana que te va a permitir automatizar tareas manuales, tener datos en tiempo real y tener una colaboración mucho más moderna, ¿no? Esa es la definición de una línea. He hecho la explicación un poco más visual porque creo que ayuda mucho, ¿no? A entender qué complejidad y qué problemas tiene, ¿no? El estar trabajando este tipo de datos o este tipo de acciones o de responsabilidades con un soporte basado en Google Sheets, por ejemplo. ¿Y por qué hasta la fecha no se han desarrollado este tipo de soluciones? ¿Es un tema principalmente de barrera tecnológica porque es complejo? Porque quizás hay una barrera comercial, porque no siempre es fácil comercializar el tipo de producto. Y también si os ha ayudado algún tipo de solución de gestión empresarial para pymes, ¿no? Que quizás antes no, yo qué sé, a mí me viene a la cabeza Holded o yo qué sé, otras muchas, ¿no? Que empiezan a funcionar muy bien y quizás esto lo abre a otros ámbitos. Ahí lo que dices, yo creo que en base a lo que estás comentando hay varias líneas que han ayudado a que un proyecto como Vacuna naciera hoy. Eh, Tecnología, claramente. Hace unos años, ¿no? O sea, no había las tecnologías y no esos sistemas, ¿no? Yo digo que Abacum automatiza el proceso manual
de carga de datos, ¿no? O sea, al final, en tu Excel, tú te traes datos de muchas fuentes de datos diferentes. El ERP es una, ¿no? El dato financiero, el Holded, el NetSuite, es uno, pero luego hay información de gestorías, de soluciones de nóminas, de datos operacionales. Toda esa información te la tienes que llevar a tu Excel. Entonces, hace unos años esos sistemas eran sistemas cerrados. Hoy en día la mayoría de esos sistemas ya aceptan el poder conectarte con un API, muchas de ellas, porque son soluciones cloud. Hay otros que permiten sacar reports y demás. Entonces, oye, ha habido una parte de desarrollo de tecnología en esas fuentes de datos necesarias a las cuales te tienes que conectar para poder traer esa información de una forma eficiente. Además, ha habido ¿no? Las empresas han abrazado esta revolución del SaaS en todas las áreas de negocio, sobre todo te vendría a decir que en Estados Unidos y las empresas tecnológicas pues son las que de una forma más fuerte han apostado por la utilización de herramientas SaaS en toda la organización. Y por último está llegando finanzas, ¿vale? O sea, creo que aquí en esta revolución del SaaS pues ha habido herramientas como Notion, Amplitude, Figma, ¿no? Personius, Factorial. En la mayoría de equipos, oye, habían trabajando con herramientas SaaS que mejoraban muchísimo la productividad y la eficiencia, y en finanzas, en cambio, no. Seguían estancados en el Excel, en el email, ¿no? Entonces, ha habido desarrollo tecnológico que ha permitido que una plataforma o una visión como Abacum se haga realidad. El mercado abrazando este tipo de programa, la solución SaaS, para poder trabajar de una forma más eficiente y productiva. También creo que el COVID nos ha ayudado, porque en el momento en el que nosotros nos lanzábamos y nacíamos, el mundo iba remoto, ¿no? Finanzas era un equipo probablemente que históricamente había estado trabajando mucho en la oficina, ¿no? A lo mejor no se visualizaba tareas dentro del equipo financiero que se produjeran de forma remota, ¿vale? Y de repente el mundo te obliga a irte a formato remoto. Entonces, ciertas de las ineficiencias que se producían en los equipos de finanzas en empresas medianas a nivel global, pues de repente te encuentras que ya no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, una propuesta de valor como la nuestra resuena mucho más, ¿no? Así que nosotros, cuando alguien, la gente me pregunta, oye, ¿el COVID os ha afectado? Yo creo que si nos ha afectado, nos ha ayudado para la explicación de nuestra propuesta de valor, ¿vale? Entonces, creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, desarrollo de la tecnología, madurez del espacio y de las empresas en cuanto a entender lo que son las soluciones SaaS, y además con un acelerador, en nuestro caso, que podía haber sido, ¿no? Que puede haber sido la pandemia, el COVID, en cuanto a que equipos como finanzas, que históricamente pues probablemente habían apostado más por aumentar el número de personas, no tanto buscar eficiencias tecnológicas o aumento de la productividad gracias a herramientas, te encuentras en un entorno que te obliga, ¿no? A pensar de una forma más, no sé, diría más moderna o out of the box, ¿no? Sí, ahora puede incluso parecer extraño que no hubiese soluciones de este tipo. O sea, visto, claro, lo que pasa es que he visto después, pero yo sí que tengo esa sensación. Por otro lado, a nivel profesional, que ya has introducido un pelín, tu trayectoria es muy potente y a la vez un poco camaleónica, ¿no? Porque empiezas trabajando como ingeniero de telecomunicaciones en la Agencia Espacial Europea, luego te pasas a las finanzas, la banca de inversión, luego al mundo startup, pero no con una startup, no, con Privalia, con Wallapop, TravelPerk y con posiciones puestazos, ¿no? CFO, COO, quiero decir, y luego ya a Plus Plus con Martin Barsaski, que quieras que no, es un referente internacional que pues la mayor parte de la gente que trabaja en este mundo conoce, ¿no? Simplemente por referente. Visto un poco a posteriori, ¿se entiende ¿te esperabas esa progresión? ¿Se conectan los puntos o realmente te ha sorprendido? Bueno, o sea, yo me he sorprendido la suerte que he tenido de trabajar en proyectazos, ¿no? Cada cual, probablemente el salto de Privalia a Wallapop, pues en aquel momento Wallapop estaba haciendo mucho ruido,
pero recuerdo cuando me pasé de Wallapop a TravelPerk que la gente me decía, ¿cómo es que te vas de Wallapop a TravelPerk? No se conocía, ¿no? Una empresa B2B como TravelPerk no es tan conocida como Wallapop en España, Sí, por sí. supuesto. Pero bueno, yo les decía, no os preocupéis, a ver, TravelPerk es un proyectazo. Y ahora las últimas noticias, pues creo que me dan algo la razón, ¿no? Que Avi con una visión, o Avi Javier con una visión súper potente en este espacio, pues están montando un producto espectacular. Y en los entornos, a lo mejor, como digo, no es tan conocido como Wallapop para el público general, pero TravelPerk es una empresote. Yo lo que iba haciendo desde que acabé el máster, tenía claro que me gustaba mucho el mundo de Internet. Quería estar relacionado con el mundo de las startups y me gustaban mucho dos opciones, ¿no? O ser emprendedor o convertirme o irme al lado de la inversión. Entonces, en mi carrera lo que iba haciendo era buscar oportunidades que me permitieran aprender y darme más herramientas y más capacidad para que el día que yo fuera a emprender o quisiera pasarme al mundo inversor, haber tenido una experiencia relevante, ¿no? No tenía la suerte o no tuve la suerte recién salida de la universidad, probablemente no tuve la visión que tienen algunos emprendedores jóvenes con esa idea ya inicial que te lanzas, ¿no?, a ser emprendedor en una etapa muy temprana. Bueno, yo pues preferí, mientras buscaba la inspiración y esa idea, pues a formarme, ¿no? Aprender de buenos sitios. Y es lo que siempre fui haciendo, ¿no? Fui buscando proyectos o espacios en los que lo que fuera a aprender me ayudaran estas líneas, ¿no? Y de eso se produjo el salto de Privalia a Wallapop y por eso decidí cambiar de Wallapop a TravelPerk y por eso decidí cambiar de TravelPerk a Martín. Y llegó el momento ya, justo trabajando con Martín, que las piezas empezaban a encajar en su sitio. Con mi amigo Julio, que es mi socio, que nos conocimos un poco antes de empezar el MBA, habíamos estado hablando de la idea de Abacum y haciendo bastante research, ¿no? Utilizando pues el típico metodología de trabajo de Lean Startup, pues empezamos a validar la idea de Abacum y llegó un momento en el que dije, oye, pues vamos a por ello. Y gracias a Dios, gracias a la suerte que he tenido en estos años, pues he conseguido una experiencia que estoy seguro, ¿no? Creo que me ha ayudado muchísimo en estas primeras etapas de Abacum. Pues oye, conocía el espacio de inversores, eh, conocía el mundo, había tenido la suerte de ver estas experiencias, cómo crecían, cómo nacían, eh, para intentar, ¿no?, equivocarte lo menos posible, porque equivocarte te vas a equivocar, e intentas minimizar los fallos, aprender muy rápido de ellos. Y yo al final, pues era esto, ¿no? Un poco lo que llevó mi carrera fue el buscar, ¿no?, esas experiencias que me permitieran aprender en una de estas dos líneas. Y al final, pues oye, aparte de una conversación que tuve con Julio, cuando fue una de las primeras conversaciones que tuve con él con la idea de montar algo, en las que hablamos de pues, un fondo, una empresa, y claramente a lo que los dos nos llamaba era más el aspecto emprendedor, ¿no? Lanzar un producto, lanzar una compañía, vivir esta experiencia que estamos viendo hoy en día y súper contento. Ujú. ¿Y cómo surge esa idea con Julio? ¿Fue una idea tuya, suya? ¿Os pusisteis a sacar del baúl de vuestras ideas que teníais y empezasteis a analizar varias? Y por otra parte, dices que sois amigos, pero entre ser amigos y ser socios hay, o sea, por una parte es fenomenal, pero por otra parte puede haber aristas, ¿no? ¿Cómo iniciasteis esas conversaciones y para decir, mira, somos el equipo perfecto para, o al menos nos embarcamos juntos y saltamos? A ver, la idea, o sea, Julio estaba en un momento de su vida que quería lanzar su proyecto y había estado buscando y explorando alternativas. Llega a una conclusión o tiene una tesis y dice, los equipos de finanzas en empresas medianas está todo por hacer, ¿no? Entonces, él tiene identificadas varias oportunidades, entre las que está planificación financiera, account receivables, account payables, ¿no? Pues él tiene la visión de que claramente hay oportunidades en esos espacios. Entonces, a mí me dice, ¿no?, de quedar para comer, en base a mi experiencia, pues para ver cómo resuena esos conceptos, ¿no?, y cómo los veo.
Y yo lo que hago es decirle que, por supuesto, que estoy súper de acuerdo con su visión y que yo, o sea, personalmente, ¿no? Si fuera a lanzar un proyecto, apostaría por la parte de planificación financiera, porque creo que es de las eh, actividades que más me han frustrado como director financiero. ¿Ya a qué me refiero? Es lo que más visión tiene, ¿no? Nosotros hablamos de un director financiero 1.0, que es un director financiero que se encarga, pues, de los impuestos, de las auditorías, ¿no? Del día a día. Son cosas que desgraciadamente son súper importantes, pero desgraciadamente solo le importan las finanzas, ¿no? Este tipo de actividades y acciones, el resto de la organización, inversores, dan por hecho que se hacen y que se hacen bien. Nadie te va a dar una palmadita en la espalda. Y luego está ese director financiero 2.0 que hace dos gráficos inteligentes, interesantes para el consejo y de repente todo el mundo te aplaude. Y para hacer esos dos gráficos, pues hay un trabajo detrás tremendo, ¿vale? Con mucho data crunching, números, procesos manuales. Y entonces yo decía, vale, pues si eso es lo que más valor tiene y lo que más visibilidad me da, ¿por qué lo tengo que hacer con herramientas antiguas? ¿Sabes? Sí, Otra sí. vez vuelta a lo que hablábamos inicialmente, pero si los otros equipos están utilizando herramientas súper chulas. O sea, no, entonces yo hablando de explicando mis experiencias, que es lo que quería Julio, ¿no? En esa comida, el entender, pues oye, los dos acabamos, por un lado, definiendo que vamos a investigar y a explorar si este problema, este pain que yo tengo, se comparte con más gente, ¿no? Para validar que hay un mercado por ahí, y empezamos a hablar el hecho de poder hacerlo juntos. Claramente, o sea, no es lo mismo ser socio que ser un amigo. Somos conscientes de ello y una de las cosas que hemos hecho desde el principio es, oye, pues fijar las reglas del juego. Pacto de socios, oye, entender muy bien y tener esas conversaciones y esas discusiones complicadas y complejas, pero que hay que tener para que la empresa no se vea afectada. Y los dos también, ¿no? Creo que los dos pues tenemos más canas de las que nos gustarían. Eso lo digo cuando yo soy el que tiene ganas y el tío tiene un pelazo perfecto. Pero viene a decir, ¿no? la experiencia, ¿no? que hemos construido estos últimos años, pues te viene a decir que es necesario cuando vas a montar un proyecto como estos, el dejar muy claro con tu socio cuáles son las reglas de juego, para que si vienen mal dadas o hay cualquier discusión no haya problemas que puedan llevarse por delante a la empresa, que ha pasado muchas veces, ¿vale? Entonces, como tenemos claro que lo que hay que hacer es lo mejor para la compañía, pues ya desde muy principio tuvimos conversaciones pues intensas en las cuales pues fijamos el reloj desde, oye, ¿cuándo nos lanzamos a por ello? Y si hay uno que se retrase más que el otro en estar comprometido al 100%, pues a lo mejor tiene menos ownership, porque asume menos riesgo. Y luego posiciones y funciones. Oye, pues ¿y cómo vamos a decidir? ¿Y cómo vamos a desempatar? Porque somos dos. Sí. Pues todo este tipo de conversaciones las hemos tenido desde el minuto cero. También hemos hablado de cultura, valores desde el minuto cero. Oye, ¿qué tipo de empresa queremos? Y es algo que le damos mucha importancia. Y creo que eso nos ha ayudado, ¿no? Pues a tener una relación sana en la cual, pues, oye, pues nos permite seguir siendo amigos y nos permite seguir teniendo claro lo que hay que hacer para el correcto funcionamiento de esa compañía. Ok. Cuando os decidís y ya constituís la empresa, el capital inicial, ¿no? Para arrancar, ¿de dónde sale? ¿Lo ponéis vosotros? ¿Ya tenéis algún business angel o similar? Y si utilizáis también algún tipo de ayuda pública, un ENISA o similar, o lo descartáis. A ver, es importante remarcar que nacemos en medio de la pandemia. Entonces, que eso es lo que nos influyó a la hora de decir, vale, esto no podemos empezarlo con nuestros propios recursos. Necesitamos ir a buscar dinero de inversor de fuera, o sea, no nosotros, sino el Friends and Family tradicional, porque no sabemos el tiempo que va a durar la pandemia. Estamos hablando de abril de 2020, abril, mayo de 2020, el mundo se está, con perdón de la expresión, ¿no? yendo al garete. Y es más, la mayoría de fondos de capital riesgo a sus empresas participadas en aquel momento les están pidiendo extender su runway 18 24 meses, porque nadie sabe el tiempo que va a durar el virus, ¿no? Eso a nosotros lo que nos vino a influir fue, vale, no vamos a intentar buscar una ronda pre-seed, ¿no?
antes del capital semilla, importante en términos de lo que son rondas españolas, ¿vale? En España, pues probablemente los proyectos, pues a lo mejor nacen con 100, 200.000, 300.000 euros de capital inicial, que te permite para construir un pequeño MVP, buscar algo de métricas y luego eso, pues ir a buscar la siguiente ronda. Nosotros ya nos centramos en, pues oye, tenemos que ir a buscar más. O sea, porque es que si en septiembre, ¿no? Si la levantamos para 3 meses, llega el mes de septiembre, el mercado sigue cerrado, ¿no? El virus sigue influyendo de esa forma, pues a lo mejor no tenemos a nadie a quien vender. Y entonces, pues oye, eso fue que fuéramos con un objetivo mucho más ambicioso en términos de lo que son, lo que decía, ¿no? Rondas semejantes en España. Y por suerte, pues conseguimos entendieron la idea, entendieron la situación y el momento, dos fondos de capital riesgo, Cafan y Profounders, que fueron los que fijaron las condiciones de esa nota convertible, la ronda Pre-Seed, a la que se unieron pues, una serie de emprendedores de reconocido prestigio, ¿no? a nivel, principalmente a nivel español, diría en ese momento. Y fue lo que nos ayudó a dar los primeros pasos con mucha confianza. Oye, pues generamos una serie de recursos pues, muy importantes. Como digo, no hay muy pocos proyectos en España que nacieran con ese tipo de inversión. Y a nosotros nos daba la seguridad de poder centrarnos en construir producto y esperar a que el mercado mejorara. Por suerte, la situación del mercado no fue como se esperaba, a lo mejor para nosotros. O sea, pudimos salir, validar, vender y encima hacerlo a nivel global, lo que luego ya hizo poco a poco que este proyecto acelerara en su foco internacional y de expansión con los siguientes pasos, ¿no? Y Combinator y demás. Ok, pero, o sea, eso está perfecto. La cosa es que alguien que está emprendiendo, yo trabajo con muchas empresas tecnológicas, muy tecnológicas. La cosa es cómo, cómo consigues convencer a alguien, porque claro, dices, no, sí, dame más pasta, sí, pues más pasta es más equity, por lo tanto me quedo out en un tris, ¿no? Entonces, la pregunta que se harán algunos es, está muy bien, luego además ya hablaremos que habéis levantado mucho más capital, entonces, ¿cómo conseguisteis levantar más capital incluso desde el principio y tener una estrategia de equity medianamente sostenible? Vale. Perdón, no, buen punto. Me he acordado de corto. O sea, y aplicamos en ENISA. O sea, nosotros tenemos un ENISA. Lo que pasa es que el ENISA no es un proceso rápido. Pedimos desde el momento inicial el ENISA, llegó al cabo de unos meses, pero sí que contábamos con la financiación pública. El tema del tamaño de la ronda, al final, lo que a nosotros buscamos fue ese inversor que entiende que en términos, o sea, era una ronda cara, ¿vale? Otra vez, en términos españoles, una ronda muy, muy cara, y era el feedback que recibíamos de algún inversor. Pero claro, nosotros, y tú apuntabas a eso, ¿no? Que en términos de equity fuera sostenible. O sea, un inversor que vaya a entrar en rondas tardías, serie B, serie C, no quiere que el equipo fundador esté muy diluido. Está claro. Genera un problema, ¿no? De un conflicto de potencial de conflicto de interés y de alineación de intereses, más que conflicto de interés. Entonces, claro, nosotros dijimos, para que eso no pase, levantando mucho capital ahora no nos podemos diluir. Teníamos un objetivo de dilución claro, marcado. Eso, nos lo marcamos en todas las rondas. Y tenemos claramente un objetivo de dilución por varias razones. También es uno de los aprendizajes que te da Y Combinator. O sea, Y sí te dice que levantes el dinero que necesitas y que seas muy consciente de la dilución. A ver si pues, el día de mañana no sales a bolsa y tienes mucho porcentaje de la compañía. Es lo que todos esperamos. Entonces nosotros buscamos esos inversores que iban a entender que Abacum no era una empresa que se fuera a vender por 100 o 200 millones, ¿no? O sea, pues aquí estamos nosotros pensando que tenemos un potencial muy elevado. ¿Eso por qué es importante? Porque si el inversor inicial, pues en vez de entrar a 1 o 2 millones, entra a más valoración, ¿vale?
para él, si él apuesta que esta empresa es de 500, 1.000 millones, 5.000, 10.000 millones, no es tanta la diferencia, pero para un emprendedor es mucha. Salvaguardar las diluciones en esas rondas iniciales, pues repercute luego también, como te decía, en el beneficio de la propia organización y la propia compañía, porque cuando vaya a llegar rondas futuras, tú no estás tan diluido, ¿vale? Entonces nosotros tuvimos la suerte de que ProFounders y K entendían muy bien este mensaje y apostaron por nosotros. Ahora, un emprendedor, oye Jorge, quiero hacer lo mismo. Pues hay varias formas, ¿no? Creo yo. Por un lado, como te decía, pues creo que Julio y yo tenemos esas ganas, ¿no? Esas experiencias y llevamos mucho tiempo trabajando y nos conocen en el espacio y en el sector y tenemos una cierta credibilidad, o teníamos una cierta credibilidad, a pesar de ser first time founders. Entonces tienes o llegas con una idea validada, ¿no? Con un MVP que a lo mejor te has hecho tú, pero con ya numeritos y métricas razonables y con una historia, y contando una historia que vendes esa visión, ¿no? Ese potencial, esa idea de que esta idea viene de ser una idea global grande. Hay otros proyectos que son maravillosos, joder, ojalá. El caso de Trovit, por ejemplo, ¿no? Que creo que se vende por poco más de 100 millones, pero casi todo el porcentaje era de los fundadores. Esa historia es maravillosa. No todo tienen que ser proyectos que se vendan por miles de millones para que el emprendedor sea un emprendedor de éxito, ni muchísimo menos. Todo dependerá de cómo llegues diluido a esa parte del camino. Lo importante es entender bien tu proyecto, qué tipo de proyecto es. ¿Va a ser muy intensivo en capital? ¿No lo va a ser? Y si lo va a ser, pues intentar defender tu posición, por lo que te decía, porque cuando vayas a levantar dinero va a ser más fácil, porque si vas muy diluido no le va a gustar al inversor. Que no lo es, que tienes una historia que no requiere de capital externo, pues no lo levantes. No, sí, aquí los proyectos que son bootstrapping, que se gestionan con sus propios fondos, levantar capital, pues a veces tiene ese glamour o parece, ¿no?, que tiene esa repercusión en medios, pero oye, si tienes un proyecto que crece solo, que se financia solo y demás, eso es una maravilla. Uno de los motivos por los que he querido entrevistarte es porque creo que has estado rodeado de gente muy capaz y que ha ejecutado proyectos con éxito. Y eso muchas veces es bueno transmitirlo, porque a veces hasta que no lo ves tú no crees que lo puedas hacer. No, no necesariamente, hay gente que sí que tiene esa confianza intrínseca, ¿no? Pero yo trabajo con empresas que conforme ha ido pasando el tiempo, pues trabajas con un tipo de cliente u otro, pero a veces ves a alguno o alguna que dices, jo, tiene el potencial de la pera, pero no se lo cree igual que este otro, y a veces la diferencia es haber visto que ese camino se puede recorrer. Entonces yo creo que vosotros, no por casualidad, sino porque tú mismo has dicho que tus propias decisiones han sido siempre orientadas un poco a colocarte en ese camino, ¿no? Luego ya veríamos si emprendías o hacías, o yo qué sé, la vida puede dar mil vueltas, ¿no? Pero colocarte en ese camino de gente que lo está haciendo de una determinada forma, te hace que digas, oye, que aquí hay camino, que se puede hacer, aunque tú luego lo estés haciendo en otro ámbito. Entonces, a mí eso es una de las cosas que más me inspira de vuestro proyecto. Y en base a eso, yendo puramente a las cifras, habéis levantado una ronda de unos 6 millones, luego otra de 22 en un interín súper breve, dentro de una misma anualidad. Por un lado, ¿a qué se debe una ronda tan rápida? Y por otra parte, ¿cómo lo habéis conseguido hacer? Porque de una a otra, asumiendo que no tiene por qué ser que una dilución sea similar una en la otra, pues ya ha habido un por 3, un por 4 en cosa de meses. A ver, primero, solo remarcar que el punto que tú dices, ¿no?, que decías de las experiencias que había tenido yo en otras empresas o trabajar con otros emprendedores, inspiran, por supuesto. A mí no lo había pensado de esta forma, pero uno de nuestros board members, Peter, partner en Creandum, hizo un artículo al poco de invertir con nosotros, en nosotros, que decía que en España pues se estaba desarrollando un ecosistema, ¿no?, en la que empezaba a haber
oye, pues salvando las distancias, ¿vale? Bueno, no me quiero dar extra autobombo ni muchísimo menos, pero tú tienes el PayPal Gang, ¿no? El PayPal Mafia le llaman. Pues está claro, ¿no? Que de ese equipo de gente que trabajó en PayPal, pues salieron varios emprendedores. Ojalá, ¿no? Se produzca en España, pues oye, cada vez hay proyectos, Rivalias, Travelberg, Wallapop, Globo, todos estos, ¿eh? O sea, hay grandes proyectos. Y estoy seguro, porque en mi caso fue así, oye, pues toda la gente que tiene la suerte de trabajar cerca de emprendedores que lanzan empresas de éxito, lo cual significa que no son tontos, ¿no? Oye, que trabajan bien y que hacen bien las cosas, de eso se aprende muchísimo, pues ojalá salgan cada vez más emprendedores, ¿no? Que desarrollen y que ayuden a desarrollar un ecosistema en España potente de empresas y de startups. Entonces, eso, cuando lo estabas mencionando, perdona que te haya pegado este rollo, es que ¿no? Resonaba y me ha hecho acordarme de este artículo que Peter tiene escrito, ¿no? Sobre el desarrollo en España del ecosistema emprendedor. Y por último, perdona, un momento, ¿eh? Ujú. Es lo que tiene estar confinado en casa. Y entonces, el tema de este artículo y luego el tema de las rondas que comentabas. Nosotros, el hecho de tener una visión global, clientes en 5 continentes a día de hoy, haber pasado por Y Combinator, inversores de calibre internacional, ¿no? Pues creo que todo, ¿no? Todo va un poco ligado de la mano, ha ido ayudándonos y, y facilitando, podríamos decir, el fundraising. Esta última ronda, que pasó más rápido de lo que nosotros pensábamos, pues hoy ha habido inversores, en este caso Atómico ha hecho un trabajo espectacular durante, los conocimos, ¿no? en nuestra época en Y Combinator, pues hoy ellos siguieron haciendo sus deberes, trabajando sobre su tesis y eso hizo, pues oye, que apostaran, ¿no? por este espacio, por nosotros y creo que se está produciendo en este entorno de las startups, que los proyectos que quiero pensar que estamos haciendo las cosas bien, que generas el interés de grandes fondos y de buenos inversores, oye, que intentan invertir antes en ti antes de que haya un proceso muy formal o muy competitivo. Ujú. ¿Vale? Entendido. Entonces, eso Sí, sí, sí. pues, Sí, ha ayudado a que en nuestro caso, pues oye, aceleráramos la serie A, cuando hacía poco que habíamos hecho la ronda así, ¿vale? No nos habíamos gastado, no habíamos invertido, perdón, todo el dinero que habíamos conseguido en esa ronda, ni muchísimo menos. Oye, pero viendo la alternativa, la oportunidad de hacer un fundraising, pues a lo mejor antes de lo esperado, con un partner de la talla de Atómico, ¿no? Que nos va a dar pues, más recursos para seguir apostando y crecer a nivel internacional, pues oye, con más capacidad, ¿no? Con menos preocupaciones, pues nos pareció una apuesta maravillosa y estamos encantados. entendido. Eh, a nivel país, viendo un poco lo que comentamos, ¿no? De las empresas de éxito, de la misma forma que cada vez hay más proyectos de éxito, también dentro de mi entorno me ha ocurrido bastante que bastantes empresas que eran españolas terminan teniendo un fondo extranjero, al final la sede a otro sitio. Antes, al principio lo consideraba como algo negativo, ahora realmente veo que simplemente es, si algo tiene que llegar al mercado y aporta valor, pues tiene que ir con quien tenga que ir, tanto si es español como si es francés, como si es, siempre y cuando todo vaya bien, ¿eh? Lo que quiero decir es, Uh-huh. al fin y al cabo, lo igual atrae a lo igual, que es un poco lo que te decía, si he estado con gente exitosa que se le ocurra y hace las cosas de una determinada forma, pues esa cultura va. Entonces, a nivel de fondos y de inversión, yo creo que ocurre un poco lo mismo. Eh, pero sí que molaría, por decirlo de alguna forma, que aquí también tuviésemos esa capacidad, ¿no? Que los exit no fueran siempre con un fondo extranjero. Entonces, para subir ese nivel y considerando que está perfecto que los inversores sean de otro sitio también, ¿qué crees que podría hacer España para posicionarse y dar subir un escalón, ¿no? Tampoco te digo a lo mejor llegar a la cima porque hay que ir paso a paso, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, yo qué sé, qué podría hacer España en los próximos 5 años?
No me he mirado, o sea, la verdad es que en los últimos 2 años he estado muy centrado en el tema de Abacum. No he podido mirar en detalle la nueva ley de De startups. startups. Eh, hay varias facetas, ¿no? Que en España tenemos que trabajar para que sea un espacio en el cual se junten, pues, oye, el tema inversor, los proyectos, el equipo, el talento. Creo que tenemos unas condiciones inmejorables para poder convertirnos en un referente en este espacio. Ya lo somos y no creo que tengamos las leyes ni la ley que más fácil te lo permita. Y hay muchas startups como nosotros, y yo no me escondo. Nosotros, la holding company, no está en España. No está en España, pues empujado porque había inversores que no querían invertir en España por diferentes razones. Tema de poder dar stock options a los trabajadores, ¿vale? Entonces, oye, pues nuestra Y Combinator te obliga a que tu holding company esté en Estados Unidos. Entonces, oye, por un lado, a nivel de legislación, pues todo lo que puedas hacer para que sea más atractivo y más interesante el que las startups, las empresas puedan estar basadas aquí, pues mejor que mejor, facilita la vida para el emprendedor español, el poder hacerlo todo desde casa. El espacio inversor, poco a poco, ¿no? Ha habido, pues, oye, creo que se haya Cafán, ¿no? Con nosotros y otros fondos, pues ves cada año que van levantando, ¿no? Que van consiguiendo más dinero, más recursos, crecen en tamaño, pues esto va a redundar en el desarrollo de productos, de proyectos nacionales. Además, hay inversores internacionales cada vez apostando más por España. Pues esto también va a favorecer, ¿no? La densidad de proyectos y de que se junte talento importante aquí. Y por último, que va un poco ligado, ¿no? A lo que venía a decir, oye, esa capacidad de que España se convirtiera en una zona, yo pienso, es que estoy pensando en términos de Barcelona, climatología. Oye, entre vivir en Barcelona y Berlín, con todo el cariño, Berlín es una ciudad espectacular, pues oye, me gusta más ver el sol que las nubes, ¿no? Y estoy seguro que si a la gente le preguntaras, ¿no? Por eso creo que mucha gente viene a vivir a España, de Europa. Pues oye, el clima, el tiempo, pues esto, llevado el mundo tecnología, pues creo que tenemos unos ingredientes para poder construir algo muy potente. Para que todo fuera más nacional, ¿no? Pues se tiene que juntar un poco se tienen que juntar estas piezas de puzzle, una legislación que permita, ¿no? A proyectos poder lanzarse desde aquí y que los inversores internacionales puedan invertir y apostar sin ningún tipo de problema. Un entorno en el cual, pues oye, gracias a este camino que han fijado Martín, Globo, Privalia, todas estas startups, ¿no? Pues favorecen a que las empresas españolas se perciban de otra forma a nivel internacional y poco a poco, si vamos haciendo los deberes en esa línea, pues deberíamos tener un entorno súper competitivo para los próximos años. A ver la nueva legislación, no me he mirado en detalle, como te decía, ojalá sea unos buenos primeros pasos para favorecer el que se monten proyectos y facilite la inversión ¿no? Para nosotros en casa. Sin que sea algo directamente relacionado con lo que comentas, creo que yo estoy percibiendo como una liga A y una liga B. Hay determinados tipos de tecnología, principalmente software, que sí que están creciendo, atrayendo más capital, pero luego hay otro tipo de tecnologías, podríamos llamar más deep tech, pero a veces son de desarrollo más lento, ¿no? O que conllevan inversiones más potentes en infraestructura. Uh-huh. Y ahí, no sé, tampoco tengo yo todos los datos, ¿no? Pero al menos veo que los clientes con los que trabajo, si van por esa línea, les está costando mucho más en España. Y si es por software, es verdad que luego saltan fuera, pero aquí arrancan bien. Bueno, eso, o sea, a ver, como dicen los fondos, hardware is hard. ¿Vale? Entonces, claramente, o sea, esto pasa no solamente software y hay software y hardware, también en el propio software hay espacios que están más de moda que otros. Total. Y entonces, esto también, cuando tú vas a lanzar un proyecto,
tienes que hacer los deberes, entender cuál es la situación y entender cómo es de fácil o difícil conseguir financiación, ¿vale? Es cierta la percepción del software y el hardware. Por suerte, oye, hay proyectos como Wallbox que rompen y ayudan a romper los moldes, y estoy seguro que Wallbox ha hecho que se genere un interés potencial por proyectos de hardware que antes a lo mejor no recibían ese interés, porque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hay la percepción de que el hardware es hard. Quiero también, y contigo pues hemos hablado y hemos trabajado en esas líneas, financiaciones públicas, europeas. Creo que se prestan mucho más a financiar proyectos de hardware que de software, Sí, en cuanto a que puedes tener un ciclo de desarrollo con, oye, me acuerdo que tú me decías, un presupuesto para un proyecto tal. Si esto lo pienso en términos de hardware, pues a lo mejor me lo veo como mucho más factible, aunque luego va a ser un proceso lento. 2 años para conseguir el H2020 en su día, cuando hablábamos tú y yo. Eso en entornos de Wallapop, por ponerlo, lo veía imposible, porque yo no tenía un presupuesto a largo plazo, era más día a día, semana a semana, y ver lo que desarrollamos. Solamente va a decir, claramente lo que tú vienes a decir es cierto, o sea, hay esta percepción, y te diría que es a escala global. Lo que pasa es que a nivel mundial, cuando sales de España, pues claro, en Estados Unidos hay muchísimo dinero, ¿no?, financiando proyectos, hay muchísimo dinero financiando proyectos de hardware, pero seguro que hay muchísimo más dinero financiando proyectos de software. Pero hay mucho dinero. sí, a lo que me refiero quizás es que igual que tú has visto en las autopistas, que ya ves proyectos que funcionan y tú estás allí, ¿no? Presente viendo cómo, y no solo presente, formando parte, y no de cualquier forma. No estamos viendo pasar esos proyectos de hardware. Y entonces, ese es como, bueno, incluso ahora yo que sé, proyectos de Quantum Informatics, pues en Europa están empezando a salir, hay uno creo en País Vasco, pero aquí nos está costando y los vemos un pelín más de lejos, pero yo creo que llegará también. Sí, bueno, a la que tengas, o sea, no lo sé porque no me he puesto, pero ¿qué te vendría a decir? Ya, pues estoy pensando un poco en la experiencia o la historia que yo conozco de Privalia, por ese caso, o seguro que Martín tiene de estas, en las cuales, pues, oye, José Manuel y Lucas se fueron a buscar inversores internacionales cuando casi nadie, eso, 2006, 2007, 2008, pues empezaron a llamar la puerta de Index, Insight, ¿no?, grandes fondos internacionales que de repente mostraron interés en proyectos en España. Sí, Estoy sí, seguro que en aquel momento, en esos años 2000, pues esta percepción que puedes tener tú en el hardware también pasaba en el software. Entonces, a nivel de hardware, y sin querer pegarme un tiro en el pie porque no me conozco mucho de espacio, lo que vendría a decir es que estoy seguro que hay ingenieros potentísimos, ingenieros e ingenieros, estoy seguro que hay gente desarrollando proyectos súper interesantes en España en cualquiera de estas líneas, porque tenemos una universidad muy potente y tenemos grandes profesionales, que aquí lo que necesitarían es salir fuera, ¿no? Si en España no hay la financiación de estos proyectos, todavía porque no se ha desarrollado ese ecosistema, como mejor se ha ido desarrollando más en la parte del software, pues ir a buscar esos inversores que están invirtiendo en ese tipo de proyectos. Es totalmente un de poco lo acuerdo. que hicieron J y Lucas en su día como pioneros, yendo a buscar capital riesgo internacional para proyectos españoles. Total. Luego, por otro lado, claro, todo lo que estamos contando, todo parece que todo va de cine, ¿no? Pero y vais muy rápido y crecéis y todo, pero supongo que también habrá habido algún momento crítico o duro, quizás todavía no muchos, ojalá no, pero ¿hay algún momento duro que te venga a la mente y cómo lo solucionasteis? Ahora mismo, o sea, el momento duro pues es la intensidad, ¿no? Vendría a decir que llevamos 2 años trabajando muchísimo, tanto Julio como yo. Pues es en estos momentos un proyecto como este, en la cual pues viene mucho siendo founder-led, pues hay mucha intensidad y mucho trabajo. Por suerte somos unos privilegiados y yo he vivido épocas muy duras en cualquiera de las startups en las que he estado anteriormente. Soy consciente que es un alto y bajo, o sea, hay momentos muy buenos y otros momentos que pues habrá que hacer y tomar decisiones muy duras. Ojalá sea lo más adelante posible. A día de hoy, la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. Toco madera que siga todo así. Por suerte, otra vez volveríamos a decir de lo que te decía antes. Oye, creo que tanto Julio como yo hemos vivido experiencias de todos los colores, buenas y malas en las experiencias previas, y espero que nos hayan preparado para cuando lleguen los momentos duros en Abacus. Seguro que sí. Y de cara al futuro,
¿cuáles son vuestros principales retos para este 2022? Seguir, o sea, o sea, la ronda con Atómico pues viene a darnos más recursos para empujar y apretar muchísimo en la parte de producto, servicio al cliente. El crecer de una forma importante en lo que es la funcionalidad y el desarrollo de la plataforma y el servir cada vez a más clientes. O sea, nosotros estamos en esa línea de hypergrowth, esperemos. O sea, nos hemos puesto a competir en una división que te exige, pues oye, el crecer de forma rápida. Ujú. Y esperamos, ¿no? Pues poder estar a la altura y poder estar al nivel. Entonces, los próximos meses pues son unos meses muy concentrados y centrados en esto, en la construcción de la compañía, centrados en el desarrollo del producto, contratando muchísima gente, muchísimo ingeniero, lo cual es un reto, porque el mercado está muy competitivo y muy competido, y nosotros tenemos que poder, oye, pues poder conseguir ¿no? el seguir teniendo ese performance, pero va a ser un año súper interesante. Muy bien. Y ahora para terminar, si te parece, una lista como de preguntas cortas para ver qué nos cuentas. Por un lado, un libro que nos recomiendas que te haya impactado especialmente. Eh, Me viene mucho a la cabeza Radical Candor, porque somos una empresa en la cual el feedback es muy importante, y es un libro que me inspira mucho a la hora de intentar tomar buenas prácticas, ¿no? A la hora de dar este feedback, y ayudar a la gente ¿no? y ayudarnos entre todos a ser cada vez mejores. Ok. Si hay algún emprendedor que nos está escuchando que está en fases tempranas o está pensando lanzarse, ¿qué es lo que le recomendarías? Es una broma que aprendí de Avi, el CEO cofundador de Travelper, que es que no lo haga. Eh, Esto viene ligado también a un consejo que me dio José Manuel de Brivalia, ¿no? Y es que hay que abrazar el no. En las etapas iniciales todo el mundo te va a decir que no. O sea, muchos clientes, muchos inversores, muchos trabajadores. Y la vida del emprendedor es enfrentarte a esos nos. Entonces, el primero que te digo es no lo hagas. Entonces, el primero que tienes que demostrar que vas a demostrar, ¿no? que estoy equivocado. Pero es una etapa dura de... No necesitas muchos sís, es lo bueno, ¿no? No es un momento en el que necesites miles y miles y millones de sís, necesitas unos pocos buenos que te ayuden a empujarte, pero recibes muchos no. Y hay que abrazar el no, aprender, soportarlo, la resiliencia es crítica, y así que la recomendación inicial es no lo hagas. Ok. Un referente, alguien que te haya influido especialmente. Aquí hay dos, es una respuesta un poco... Puede haber dos, ¿eh? Cada uno somos un mundo. No, yo me refiero, o sea, lo digo, o sea, aquí la gente pues a lo mejor puede buscar mi nombre e intentar buscar quién fue mi padre, no, pero yo sí te hablaría de mi padre y mi madre, pero porque venimos de una situación familiar pues no muy común, en el cual pues mi padre murió en un accidente de aviación cuando yo tenía 2 años, pero es un tío que es un tío brillante, súper buena persona, muy humilde. Entonces, toda esa influencia de esa definición como persona, pues siempre me influyó mucho. Y luego, pues mi madre, ¿no? Porque fue capaz de sacar adelante una familia, a mi hermana y a mí, peleando ella sola. En un momento, bueno, es una tontería, pero es que no teníamos ni pensión de orfandad. Entonces, oye, pues mi madre consiguió sacar adelante. Entonces, para mí, pues son dos referentes clarísimos en los que me han ayudado muchísimo. Espero hasta donde estoy. Seguro que sí. Un lugar para desconectar. Mm. Bueno, yo estoy muy, muy apegado a la Cerdaña, en los Pirineos catalanes. Pues de pequeño teníamos la suerte de poder ir ahí con mi madre y con mi hermana, y ahí me fascina. ¿Con qué personaje actual o histórico te tomarías un café? Mm, Actual o histórico, joder, es que esto es cuando tienes que hacer una respuesta súper pensada, entonces O queda no, súper o no, bien. o no.
Em, Te voy a interrumpir. ¿Sabes qué responden a veces con esta pregunta? Le ¿Qué? preguntan a los niños y te dicen con mis padres. No, yo estaba a punto de decirte a mi padre, porque claro, yo no lo conocí y como te estaba dando esa respuesta hace un segundo, te iba a decir, pues mira, me lo tomaré. Si me das esta oportunidad, me lo tomo con mi padre, si es un personaje histórico. Sí, Digo, sí, oye, claro que sí. justamente no me la vi, o sea, cuando lo has dicho, como te he explicado esta historia un poco personal, pues digo, oye, pues con mi padre, pero me ha parecido que a lo mejor no era, pero oye, si me abres esa puerta, pues me la tomaría con mi padre, así tengo la oportunidad de conocerlo. Abierta está. ¿Cuál es tu mayor afición? ¿Cuál es mi mayor afición? Mi mayor afición. Buah, tío, tengo un montón. O sea, yo me gustan mucho los deportes. No es una buena época, me gusta mucho el Barça. Eh, y, y me gustaban muchísimo los videojuegos cuando era pequeño. Por eso estudié telecomunicaciones, entre otras cosas. Me apasionan los ordenadores. Ahora con Abacum y con Tres Enanos, pues no toco una videoconsola, que lo he hecho muchísimo de menos. Así que ahora mismo, joder, desgraciadamente mi afición es a Vacuum. Esperemos que unos años cambie la cosa. Eso es tu dedicación. Tu afición sigue siendo los videojuegos. Exacto. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuál es mi superpoder? Aquí me hace mucha gracia Agus, el CEO y cofundador de Wallapop. Siempre nos hacía reflexionar muchísimo, ¿no? Oye, Jorge, ¿cuál es tu superpoder? Es una cosa que tiene mucho sentido, es una pregunta porque te ayuda a enfocarte en lo que es realmente importante. Y, y quiero pensar por cómo me han definido, ¿vale? Em, que al final, oye, soy una persona con la que es súper fácil trabajar, ¿vale? Creo que soy una persona con la que la gente se siente a gusto y, me hacía mucha ilusión, ¿no? Cuando Agus me definía en parte, ¿no? Con esta especie de superpoder. Hombre, mola mucho, te compro una parte. Si te sobra. Y para terminar, ¿cuál es tu propósito personal para este 2022? Em, Bueno, yo te digo, a mí me define mi familia y creo que los últimos años no han sido intensos y mi mujer es una santa y mis hijos, pues oye, están aguantando. O sea, nos ha ayudado el confinamiento. O sea, como emprendedor, me ha Ya, ayudado el estar encerrado en casa sí, porque no implicaba y no influía, no les fastidiaba planes por el hecho de tener que estar currando. sí. Era la culpa del COVID. Ahora que se abre el mundo, ¿no? Pues oye, esta es una carrera a largo plazo y es importantísimo el cuidarse en todas las facetas, ¿vale? O sea, no podremos ser Julio y yo emprendedores de éxito o poder ser la mejor versión nuestra en el trabajo si no nos cuidamos a nivel personal, de salud oye, pues ahora ya después de 2 años súper intensos, mi propósito este año pues es el cuidarme en una faceta pues más general, el poder dedicar tiempo de calidad a la familia, eh, desconectar y cuidarte, ¿no? Esto me hace mucha gracia, ¿no? Cuando los emprendedores te lees, ¿no? Creo que se lo leía, no sé si eran los de Airbnb o alguno de estos, ¿no? Que han sacado su empresa a bolsa. ¿Qué recomendación le darías a un emprendedor? ¿Qué tal? Que duerma 8 horas al día. Y digo, a ver, cachondos, no lo habéis hecho ninguno de vosotros. Eh, pero que tienen su punto, porque el vender una empresa o sacar una empresa a bolsa, si ese tiene que ser el exit, como de media son 10 años. Sí, Entonces tú sí. 10 años no puedes aguantarlos a un ritmo desorbitado. Entonces hay que cuidarse para luego también estar. Y ese es mi objetivo personal. O sea, el cuidarme este año, el ser, pues, el ofrecer tiempo de calidad a la familia y ayudarme porque creo que eso va a redundar en mi performance. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer. De nada, Evelio. Venga, Gracias a ti. un abrazo.